en defensa del acusado señor Ford. Cuando quiera. Gracias, señor presidente. Con la venia de la excelentísima sala, en defensa de don Joaquín Ford y de mis conclusiones elevadas a definitivas en el trámite correspondiente. Como cuestión logística, advierto a la sala que, pese a que mi tiempo de intervención está fijado en 60 minutos, recurriendo a la amabilidad de los colegas, en principio dispongo de 15 minutos de la defensora de la señora Borràs y de 10 minutos del defensor del señor Vila, lo cual me sitúa en un escenario de 85-90 que procuraré no apurar, pero que sepa la sala que, en principio, según las reglas de distribución que fijó el propio presidente, dispongo de ellos. Señor presidente, este es el informe de la defensa en este juicio televisado del que todo el mundo ha sido observador. Y es cierto aquello que decía Roxin, que el que quiera una política criminal ilustrada, lo primero que debe hacer es ilustrar. Y yo espero que desde la modestia de la ciencia penal, de la práctica del derecho penal, este juicio efectivamente haya servido para ilustrar a todos los ciudadanos de lo que hacemos y de lo que esto representa. Porque esto no es política ni es derecho constitucional, pero esto es derecho constitucional aplicado, el derecho penal. Ese derecho penal que lamentablemente no forma parte ni de la opinión pública comentada, ni de los creadores de opinión, ni de la gente que influencia. Si tuviéramos que responder cuál es la presencia y la efectividad de la doctrina penal en el debate público, yo creo que podríamos decir con absoluta rotundidad que ninguna. De los hechos más importantes de nuestra historia reciente, intervención en guerras, un incremento notabilísimo de la disidencia política, quizá como consecuencia de la crisis, han opinado cantantes, obispos y políticos, pero ciertamente no se ha escuchado la voz de la ciencia penal. También es verdad que incluso al referirnos a este propio juicio, a lo que aquí nos ocupa, mucha gente ha considerado que el derecho penal no dispone de competencia ni de estructuras para enfrentarse a lo que es la disidencia política masiva como fenómeno criminal. Y, por tanto, desde numerosas instancias se ha planteado la posibilidad de bypasar al derecho penal para buscar la resolución del conflicto en otras instancias. Pero yo creo que hemos demostrado hasta ahora y demostraremos, y la demostración llegará hasta la sentencia, que desde su modestia práctica, desde su modestia operativa, el derecho penal está en condiciones de dar respuesta a cuanto aquí se ha planteado. Excelentísimos señores, este es un juicio sobre un caso difícil. Decía el juez Holmes que hard cases made bad law, que los casos difíciles hacen malas sentencias. No será así en este caso. En realidad, lo que es difícil tal vez sea el entorno, la presión, los comentarios ajenos, extramuros de esta sala. Pero lo que aquí debe dilucidarse, por lo menos es el planteamiento que va a hacer esta representación, lo que va a hacer esta defensa, es relativamente sencillo. Tiene muchos recovecos, tiene muchas ramificaciones fácticas, pero en lo esencial, y por lo que respecta a la rebelión y a la sedición, de lo que vamos a discutir es de la entidad y la aptitud de la violencia. Ese será nuestro objetivo y eso es lo que va a delimitar los términos del pronunciamiento que se lleve a cabo. Para empezar mi exposición, en principio me tengo que referir a los brillantes informes de las acusaciones. En primer lugar, obviamente, será mi referencia más constante a los de Fiscalía, a los 4 informes de Fiscalía, porque al sustentar, en principio, la pretensión máxima, es a ellos a quienes mayor respuesta hay que dar. También, por supuesto, el informe de la Abogacía del Estado, con esa diferencia que ya se ha puesto de manifiesto en la calificación con respecto al Ministerio Fiscal, y por lo que respecta a un delito específicamente a la acusación popular. Vaya por delante mi felicitación a todos ellos por la corrección y nivel de sus informes. Voy a referirme en primer lugar al informe del fiscal señor Zaragoza en el trámite del otro día. Muy brevemente, porque de hecho el desarrollo de mi refutación a la tesis del fiscal se irá hilvanando en el decurso de mi intervención. Pero sí quiero decirle algo muy específico, referirme muy específicamente a algo que dijo él. En primer lugar, que yo creo que el señor fiscal no citó a Kelsen por Kelsen, ni por lo que dijo Kelsen sobre el golpe de Estado, que a estas alturas y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo no deja de ser una banalidad por todos conocida o un tópico más que trillado. Yo creo que el señor fiscal introdujo a Kelsen en el debate incumpliendo lo que es la ley de Godwin de las analogías nazis o de la reductio ad Hitlerum, porque Kelsen fue muy útil
para traer a los nazis a colación y a la huida de Kelsen como consecuencia del nazismo. Y en este juicio, con las sensibilidades políticas en torno a la cuestión que se dirime, la mera mención a los nazis puede contaminar la percepción que aquí se tenga. La ley de Godwin de las analogías nazis es muy sencilla. Dice, en cualquier debate, si se prolonga lo suficiente en un momento determinado, alguien mencionará a los nazis. Y añade, y el que lo haga pierde. Esa contaminación a los hechos más sangrientos y dolorosos acaecidos en la historia contemporánea europea no pueden contaminar el debate. No estamos hablando de los nazis. En segundo lugar, y refiriéndome también a la intervención del señor Zaragoza, debo decir que por mucho que se hable de la violencia potencial, de que no es preciso el porte de armas, de que no es preciso que las armas se esgriman, de que no es preciso que se entre en combate, lo que no se puede hacer es trivializar, banalizar el concepto de violencia asociado a tan gravísimos delitos. Porque es una falta de respeto a los muertos de todos nuestros sangrientos pronunciamientos militares. De hecho, al fiscal, señor Cadena, se le escapó en su brillante informe cuando se refería a la ausencia de necesidad de violencia en el delito de rebelión. Bueno, como se ha visto muchas veces en nuestra historia militar, hay pronunciamientos incruentos. Efectivamente, hay pronunciamientos incruentos y hay pronunciamientos de gran crudeza, que se han cobrado miles de vidas y no hace falta traer a colación más que el más triunfal y brillante de la rebelión, la más triunfal y brillante de las rebeliones de nuestra historia contemporánea, la del 18 de julio de 1936. En tercer lugar, y por lo que respecta al informe del señor Zaragoza, como se remitió íntegramente al contenido de su informe de cuestiones previas, pues yo debo decir que para la fundamentación teórica de lo que quiero exponer ante vuestras señorías, me voy a referir o me voy a apoyar en dogmática y doctrina penal de segunda división, de aquellos penalistas pues, que no son los más prestigiosos o los de mayor o mejor reputación, como dijo el señor fiscal. Porque dijo que los que habían firmado aquel manifiesto en su día, aquellos 100 o 100 y pico profesores que habían dicho que no veían la rebelión y la sedición por ningún sitio, no eran precisamente lo mejor o lo más destacado de la ciencia penal española. Bueno, pues yo necesariamente no tengo otra que fundamentar mi base teórica y metodológica en la exposición en las monografías de García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha desde hace muchos años, el doctor García Rivas, el doctor Sandoval y el doctor Queral, catedrático de la Universidad de Barcelona, sobre todo en sus brillantes trabajos sobre proporcionalidad en la actuación policial, su manual de Policía Judicial y su artículo de título memorable, Disparar a matar, o cuáles son las reglas de intervención de la policía en función del delito que se comete. El señor Moreno hizo una exposición de gran calado teórico y apuntó 5 cuestiones a resolver en las que dividía dogmáticamente el sentido de su intervención, todas vinculadas al concepto de violencia, formarán todas ellas parte de lo que quiero exponer a vuestras señorías. Pero sí dijo algo que requiere respuesta inmediata, por la calidad y agilidad de su planteamiento. El señor Moreno recogió a todas aquellos 1000 lesionados de la parte civil del conflicto que habían sido pues, relativamente menospreciados en todas las intervenciones. Recuerden ustedes al señor Nieto Ballesteros, bueno, no sé si es verdad, no sé si eran 800, yo le dije, bueno, es igual, aunque sean 400, pero bueno, el fiscal nos eleva a categoría esos 1000 y con los otros 93 de las fuerzas y cuerpos de seguridad hace un paquete de 1093 que dice que son imputables a quienes convocaron el referéndum. Y esa es una cuestión que debe merecer una respuesta autónoma que quiero dar por delante. El señor Moreno utiliza criterios dogmáticos de imputación objetiva y dice quien crea el riesgo jurídicamente desaprobado responde del resultado. Se establece entre esa creación del riesgo y el resultado producido un nexo de imputación. Y yo le respondo al señor fiscal, la imputación objetiva, es cierto que algún autor ha dicho que para saber bien cómo funciona la imputación objetiva no hay otra que coger el teléfono y preguntarle a Roxin caso por caso, porque hay muchas variables a la hora de su aplicación. Pero la imputación objetiva es cierto que tiene el criterio de creación y de incremento del riesgo, pero tiene otro no menor, que es el de la ruptura del nexo de imputación. Y el nexo de imputación se rompe, lo que implica prohibición de regreso, cuando nos encontramos ante la conducta autónoma
de sujetos que interfieren en la producción del resultado, de la concreción del riesgo, voluntariamente. Eso nos lleva a una afirmación conflictiva. Conflictiva por otras cosas que han sido dichas por el Ministerio Fiscal. Porque el Ministerio Fiscal, para poder sustentar esta tesis, debe partir de la premisa de que todos los ciudadanos que concurrieron el día 20 de septiembre y el día 1 de octubre a determinados actos que son objeto de este procedimiento, actuaron o bien en situación de error de prohibición invencible, o bien en una situación de ausencia de imputabilidad, es decir, como meros instrumentos de un hombre de atrás que manipulaba su voluntad, su decisión. A ese hombre de atrás a quien le es directamente imputable el resultado. Claro, conociendo el criterio restrictivo de esta sala sobre el error de prohibición, me gustaría ver cómo se podrá fundamentar un error de prohibición de 2 millones de personas, máxime cuando en la tesis de la acusación, en el relato de la acusación, la mera contemplación de esa violencia calificada como insurreccional por los señores fiscales debería llevar a cualquier ciudadano a la situación de aviso de que no podía estar errado sobre la licitud o ilicitud de la conducta que empleaba. Es decir, en términos exclusivamente dogmáticos, nos hallaríamos ante la figura de un omnímodo facturus, al cual la incidencia o la capacidad de creación de riesgo del que domina el hecho, del hombre de atrás, del autor, detrás del autor, no tendría ninguna relevancia. Otra cuestión fue planteada también por el señor Moreno y por el señor Zaragoza. Perdón, por el señor Moreno y por el señor Cadena, disculpe. Fue la cuestión sugestiva y por eso, para no perderme luego por los vericuetos de mi discurso, deseo intentar darle respuesta en este punto. La cuestión de que los supuestos rebeldes, los supuestos alzados, el Gobierno de la Generalitat ya tenía el poder, solamente tenía que cortar las amarras, pero estaba en su mano el control de lo que es efectivamente el poder. A eso debo decir que el poder no es más, en definitiva, no hace falta irse a Maquiavelo, pero bueno, también podemos hacerlo, no es más el poder, en definitiva, que la capacidad de imponer por la fuerza un determinado marco normativo. Y yo intentaré demostrar que el Gobierno de la Generalitat no tenía capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo. Y algo más, que ya surgió en la declaración del señor Ford en los primeros días de este juicio y en lo que abundaré. El Gobierno de la Generalitat no solo no cortó las amarras y retuvo el poder, sino que hizo todo lo posible para ceder ese poder, para abandonarlo, para ponerlo a disposición del Estado el día 27 de octubre sin la menor resistencia. Es decir, los únicos actos concluyentes acreditados, documentados en actas y diarios oficiales del Parlamento de Cataluña son actos de abandono del poder. Para establecer las bases de esta defensa, de la defensa del señor Ford, yo creo que la primera obligación que tiene esta concreta defensa de un sujeto que fue consejero del Gobierno de la Generalitat durante un periodo de tiempo muy reducido y que hizo determinadas cosas, tiene que desbrozar o intentar desbrozar el camino y decir, en primer lugar, qué es lo que no es ni puede ser objeto de este juicio. Excelentísimos señores, no es objeto de este juicio, no son objeto de este juicio, hechos completamente irrelevantes desde el punto de vista penal, como debemos creer si predicamos coherencia del Ministerio Fiscal, que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, por lo menos desde el año 2012. Es decir, no es objeto de enjuiciamiento el Libro Blanco de la Transición Nacional, que es un elemento muy curioso que, como se afloró parcialmente en la declaración del señor Mas ante esta sala, fue utilizado, bueno, la sala lo sabe porque conoce el caso, fue utilizado como prueba de cargo por parte del Ministerio Fiscal contra los procesados del 9 de noviembre, con el argumento de que el Libro Blanco de la Transición Nacional
correctamente, desde una perspectiva académica, ya advertía del riesgo de la posible comisión de un delito de desobediencia si se tiraba adelante aquella consulta participativa. Pues bien, no es objeto de enjuiciamiento el Libro Blanco de la Transición Nacional, ni el programa de gobierno de Junts pel Sí, ni lo que pasó entre el año 2012 y el año 2016, ni se les puede considerar de ninguna de las maneras actos preparatorios punibles, porque desde luego están expresamente tipificados y actos preparatorios punibles de tan graves delitos, la persecución de los cuales no podría en ningún caso haber sido omitida por el Ministerio Fiscal. Por tanto, son hechos que nada tienen que ver, menos aún el 9 de noviembre. Todos ponen de manifiesto la existencia de un movimiento político sólidamente implantado, porcentualmente importante en la sociedad catalana, que tiene como programa, como hoja de ruta, como se ha dicho tantas veces, un programa, digo, independentista. Tampoco es objeto de este procedimiento, y desde luego es importante para mí dejarlo claro, la actuación de la policía. De la policía habrá que hablar, pero desde luego aquí no se enjuicia a la policía. Los policías que se excedieron, todos ellos tienen sus propios procedimientos abiertos que concluirán como tenga que concluir y que no son asunto nuestro. Pero desde la modestia, y no me impute la sala la menor vanidad al decir esto, entiendo que quien viene aquí a defender a la policía soy yo. Y cuando digo a la policía, no digo solo a los Mossos d'Esquadra, digo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Porque a la policía no se la defiende, entiendo, diciendo que es un honor y que todo lo han hecho bien y que su uso de la fuerza era legítimo. No, a la policía no se la defiende dándole coba. A la policía se la defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseño de un dispositivo por completo aberrante, les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber implicaba el deterioro quizá permanente de una imagen pública bien ganada en la Comunidad de Cataluña y que se ve gravemente perjudicada. Los policías que actuaron bien y nada hay que decir, pero los policías adolecieron de un gravísimo déficit de organización que, también con toda la modestia, intentaré poner de manifiesto que fue pretendido y buscado. Es decir, que desde el minuto cero, desde el día 6 de septiembre, desde la promulgación de las leyes de desconexión, me remito al testimonio del señor Zoido, la decisión de enviar efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña surge el 6 de septiembre, 7 de septiembre, después de la votación de las leyes de desconexión. Pues que desde ese primer momento intentó organizar una apariencia de coordinación con la Policía Autonómica, de la que ya se desconfiaba gravemente, organizar una apariencia de coordinación con el propósito de actuar de manera unilateral al servicio de una pretensión que no era el cumplimiento de las órdenes de Fiscalía ni el cumplimiento del auto del día 27 de septiembre. El objetivo era el que aquí definió con absoluta honestidad el señor Nieto Ballesteros. La pregunta es de esta parte, nuevamente. Oiga, señor Nieto, decenas de policías investigados, imputados, policías heridos, ciudadanos heridos, 800, bueno, no, es igual. 400, ningún centro cerrado, sin haber impedido la votación en uno solo de ellos. En esa intervención, ¿qué consiguieron ustedes? ¿De qué sirvió eso para el cumplimiento del auto judicial? Y el señor Nieto, honestamente, quizás sin saberlo, pero dijo la verdad. No, es que esto no tenía nada que ver con el cumplimiento del auto judicial. Esto respondía al propósito político de que se viera que aquello no era un referéndum homologable. Ahí se vendió y se comprometió el prestigio de las fuerzas de seguridad del Estado, en el objetivo político de que aquello no pareciera un referéndum homologable. No recuerdo las palabras exactas, pero el señor Nieto vino a decir que nadie pudiera decir que aquello era un referéndum. Pues si ustedes, excelentísimos señores, contemplan lo que disponían las instrucciones de Fiscalía, desde la de Fiscalía General del Estado, al contenido del auto del día 27 de septiembre, me dirán ustedes, lo dirán en sentencia,
¿en qué se parece ese objetivo que el secretario de Estado dijo que se cumplió con las órdenes de jueces y fiscales? En nada. En nada. O sea que a los policías tampoco se les va a juzgar aquí. Tampoco se va a juzgar a los ciudadanos. Y aquí yo, como el Ministerio Fiscal, me voy a la sentencia de esta sala del mes de enero de este mismo año, 2019, referida al referéndum del día, a la consulta participativa del 9 de noviembre. Y lo comparta o no lo comparta, pero a mí solamente me gustan las batallas que puedo ganar. Asumo la tesis de la sentencia y digo, oiga, los ciudadanos, aquellos ciudadanos que acudieron a votar, no estaban ejerciendo un derecho fundamental, pero no estaban haciendo nada ilícito y no se les podía perseguir, ni detener, ni compeler por el hecho de acudir a la votación del día 1 de octubre. Y hablaremos también de los hechos del 20 de septiembre. También, tampoco, mejor dicho, se va a juzgar aquí a los Mossos d'Esquadra, que han sido los grandes protagonistas de este juicio, tal vez por mi culpa. Tampoco. Fíjense, vuestras señorías, que creo recordar que los dos únicos testigos de peso a los que hizo referencia el Ministerio Fiscal fueron dos miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra que no fueron citados por el fiscal, el mayor Trapero y el señor Hernández Vilamayó, jefe de la Brimo, que fueron traídos aquí por la defensa. Pero, efectivamente, este juicio no va, en parte, a imputar responsabilidad alguna a los Mossos d'Esquadra. Los que están imputados ya tienen su propio procedimiento y los demás hay que suponer que no tienen ninguno. O sea, no son el objeto. Lo que sí que me debo preguntar al llegar a la cuestión de los Mossos d'Esquadra es por qué el Ministerio Fiscal, por qué las acusaciones los dotan de esa característica dual, bifronte, según la cual a veces son el elemento de cargo esencial, el que pone de manifiesto cómo el Gobierno de la Generalitat podía tener una percepción del riesgo exacta de dónde se estaba metiendo y, por otro lado, los considera elemento indispensable partícipes de la rebelión. Claro, habrá que hablar de ellos porque ya he dicho que esto será complicado por sus recovecos, pero en definitiva la cuestión esencial es muy simple, la de la entidad de la violencia. Y para resumirlo o avanzarlo, desde luego no será la misma capacidad, la misma aptitud para el ejercicio de la violencia, aunque sea de la violencia intimidatoria que ponga en jaque al Estado, el Gobierno autonómico que disponga de una fuerza leal de 17.000 hombres armados, que el que no disponga de ella. Esa es la primera reflexión. Y la segunda me sume en una situación de una cierta estupefacción. ¿De verdad el Ministerio Fiscal considera que lo que debe hacerse es descalificar a toda una administración pública de una comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad, de orden público y de protección de los ciudadanos, proyectando sobre ellos la sospecha de deslealtad? Esa es una situación peligrosísima y no he visto aquí, intentaré demostrarlo a lo largo de esta exposición, elemento alguno que pueda fundamentarla. Más allá, me voy a la sentencia de esta sala del 2015 sobre los hechos del Parlament de Cataluña, del hecho de que la mayor o menor eficiencia por parte de la policía en la confección de un dispositivo no habla de nada más que de eso, de la mayor o menor eficiencia de la policía en la confección de un dispositivo, de nada más. Para continuar con esta línea argumental, sí que debo entrar en lo que sí que será objeto de enjuiciamiento. He intentado desbrozar lo que no debería serlo, aunque tenga una presencia ni siquiera discursiva importante, y entrar en lo que sí debería ser objeto de enjuiciamiento. En primer lugar, si el señor Ford desobedeció resoluciones del Tribunal Constitucional. Esta es una pretensión acusatoria absolutamente plausible. El señor Ford recibió una única notificación del Tribunal Constitucional y no consta acreditado que se escondiera en ningún sitio mientras le intentaban notificar las otras 4. Esa afirmación del Ministerio Fiscal es un puro brindis al sol desde el punto de vista probatorio. Pero es cierto que el señor Ford recibió una notificación
un requerimiento por parte del Tribunal Constitucional. Y yo aquí debo decir a vuestras señorías, cedo esa trinchera. Cedo esa trinchera. El señor Ford desobedeció al Tribunal Constitucional. Me cuesta decirlo, porque de ese único requerimiento se imponían una serie de deberes de abstención que yo podría defender que el señor Ford cumplimentó. Y la posición de garante que se podría derivar del requerimiento del Tribunal Constitucional en cuanto a la conducta de evitación del referéndum la entiendo cumplimentada. Porque fíjense vuestras señorías, el señor Ford, aparte de lo que pudiera ir diciendo por las televisiones y por las radios o a los medios de comunicación, resulta que hizo actos positivos de evitación del referéndum en tanto que jefe de la administración de la que era responsable. Es decir, el señor Ford aprobó los refuerzos de horas extras, las variantes de cuadrante de la policía, los alquileres de vehículos, la puesta a disposición de vehículos de otros departamentos, todo ello con la única finalidad, la única utilidad que tenían era el refuerzo policial al servicio de Fiscalía y al servicio de las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pongo esta cuestión en valor, excelentísimos señores, porque el señor Ford podría no haberlo hecho. Es decir, es una prestación de naturaleza voluntaria, de carácter supererogatorio, porque el señor Ford, ante los requerimientos de la Fiscalía, con poner a su disposición lo que tenía, estaba al cabo de la calle. Y, sin embargo, sí que realizó un comportamiento positivo. Pero, como digo, excelentísimos señores, esta trinchera, la trinchera de la desobediencia, la cedo con gusto. Si la desobediencia puede predicarse, puede derivarse del mero hecho de participar en un gobierno autonómico que tiene un programa y que ha dictado una resolución, la 1/11, de la que se ha hablado aquí en alguna ocasión, en la que se dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra eso no puedo hacer nada. Si eso es desobediencia, si no hemos de ir al hecho concreto, a la aportación positiva de medios para que las resoluciones del Tribunal Constitucional pudieran cumplirse. Si eso no basta, aceptamos esa concepción y lo dejamos correr, porque considero que todo el planteamiento relativo a la desobediencia en este juicio ha sido un cuerpo extraño y disfuncional, que cuando estábamos aquí en todo el dramatismo de los hechos supuestamente violentos o buscando, intentando localizar la aptitud para doblegar la voluntad del Estado en las conductas de cantidades ingentes de personas, bueno, pues nos aparecía por aquí el secretario del Parlamento o el letrado mayor y nos explicaban unas cosas francamente tediosas y de difícil comprensión jurídica sobre los reglamentos del Parlamento y sobre las admisiones a trámite de proposiciones. Parecía otro juicio, excelentísimos señores, parecía otro juicio. Por tanto, insisto, es tal la gravedad tanto jurídica como comunicativa, de los tipos que verdaderamente nos importan, que nos traen aquí, que esto vamos a dejarlo de lado. Yo me planteé empezar a analizar el delito de rebelión, claro, desde una perspectiva clásica. El fiscal, señor Cadena, ya me advirtió de que no había que hacerlo así. Había dicho, hombre, el derecho penal no tiene que quedarse obsoleto, tiene que renovarse. Hay que ponerle, por lo visto, creatividad. Hay que buscar algún concepto de violencia normativa que trascienda de aquello que teníamos regulado y aquello que frecuentemente habría sido analizado por la doctrina desde el año 1823, desde la aparición de la rebelión en el primero de los códigos, en el que trae causa de las Cortes de Cádiz. Claro, pensando en la interpretación clásica, yo pensaba también que efectivamente el delito de rebelión es un delito con una pena gravísima, que evidentemente es un criterio orientador, que pone en jaque al Estado de una manera determinada. De ahí la coexistencia de la rebelión en tiempo de paz en los códigos penales militares y civiles durante muchísimos años en nuestra historia. De ahí la consecuencia aquella, el mantenimiento residual de la pena de muerte única y exclusivamente para aquellos supuestos de rebelión en tiempo de guerra. En fin, en ese panorama histórico-normativo que acompaña la historia de las rebeliones en nuestro pasado contemporáneo. Claro, pensada siempre, y al redactado de los tipos habrá que remitirse, pensada siempre para el cuartelazo, para el militar
alzado en armas. Fenómeno que no hace falta decir aquí, más que frecuente, no solo en la historia española, no es una peculiaridad española, ni un solo gobierno del siglo XIX en Francia se forma sin golpe de Estado. Pero bueno, es una época, la época del liberalismo de cuartel. Bueno, el Ministerio Fiscal a este planteamiento se oponía y, por lo tanto, debo entender que pasamos del liberalismo de cuartel o del cuartelazo rebelde a la época de las redes sociales. Bueno, claro, como hacía el planteamiento sobre esa rebelión clásica, me planteé en prueba anticipada, recordarán vuestras señorías excelentísimas, recabar una serie de elementos que me pusieran de manifiesto cuál era la percepción de la víctima o del representante de la víctima mientras estaban ocurriendo los graves hechos del año 2017, es decir, el Gobierno, las instituciones del Gobierno. Y ahí vienen aquellos requerimientos al Consejo de Ministros para ver si en algún momento, en el año 2017, cuestión que fue acotada por la Sala, en algún momento alguien se había planteado el debate del tema catalán desde la perspectiva de la Ley del 81, de los estados de alarma, excepción de sitio, desde la Ley de Seguridad Nacional. Nada en absoluto. Esto no es que no se resolviera, es que no formó parte ni siquiera del debate. Me avanzo o respondo a lo dicho aquí por el Ministerio Fiscal. No hace falta la declaración del estado de sitio, por supuesto que no hace falta, como que el Congreso de los Diputados, como ya ha pasado en este país, puede estar tomado por señores armados con ametralladoras y los diputados allí presentes pues no pueden decretar nada, ni el estado de sitio ni la hora del receso, nada en absoluto. Por supuesto que no hace falta, pero el valorar los términos del estado de sitio, del estado de alarma, del estado de excepción, sí que contribuye al establecimiento de un baremo normativo para saber el nivel y la entidad de la amenaza. Aquella que va a provocar o a habilitar al Estado para la más radical de las respuestas, el poder militar. El Estado puede recurrir legítimamente al poder militar ante una situación de estas características, cosa que aquí ni se ha planteado. Pues bien, es un baremo que permite por lo menos intuir la percepción con respecto al riesgo de violencia apta para la consecución de los fines por parte del que estoy llamando representante de la víctima. No hay nada de eso. El requerimiento del Ministerio de Defensa también puso de manifiesto que tampoco se habían activado los planes de contingencia. Yo sé poco de los planes de contingencia y lo poco que sé lo sé por los medios de comunicación, pero sí sé que el plan de contingencia a cota de malla se activó en Cataluña pues con dos circunstancias, una luctuosa y otra no tanto, es decir, con la boda de la infanta y con el 11M. Y no implica nada más que poner a disposición del orden público los efectivos militares para liberar precisamente a los de orden público y seguridad ciudadana a otras funciones. Pues tampoco, es que ni se analizó. Bien. Pedimos también los planes de protección de infraestructuras críticas, porque también es un baremo, a ver, por lo que pueda pasar, vamos a doblar el retén de la Guardia Civil en el aeropuerto, aunque luego no se decrete nada, pero sería un indicio de que realmente la preocupación trasciende lo competencial constitucional, trasciende lo normativo y entra en un terreno empírico en el que el uso de la fuerza tiene relevancia. Pues tampoco, no hubo absolutamente ninguna comunicación de refuerzo de infraestructuras críticas. Y añadimos aquí, en este requerimiento de prueba anticipada, los expedientes de adquisición de armamento. Me puede parecer un poco chusco, visto cómo finalmente el Ministerio Fiscal nos ha ubicado la cuestión de la violencia en la rebelión. Pero bueno, en su momento, antes de empezar el juicio, parecía que sí podría tener interés conocer cuál era la capacidad de fuego de la fuerza supuestamente rebelde, es decir, de esos Mossos d'Esquadra al servicio de los felones. Bueno, los resultados no nos llegaron los de Cuerpo Nacional de Policía, llegaron los de intervención de armas de la Guardia Civil. En fin, la ratio de arma larga de Guardia Civil con respecto a Mossos d'Esquadra es irrisoria, es decir, la de Guardia Civil es de 0,5, un fusil por cada 2, la de Mossos d'Esquadra es de 0,04, que ya no quiero ni calcular a cuánto fusil tocan, y eso en una situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de alerta 4 antiterrorista. Alerta 4 antiterrorista que ni siquiera se elevó a 5
para subrepticiamente conseguir también una intervención del Ejército en funciones de seguridad ciudadana que hubiera aliviado la presencia policial, la actuación policial. Todo esto pretendía objetivar, buscar elementos para objetivar la violencia. Porque, claro, a continuación de la descalificación de esta violencia clásica, lo que nos dice el Ministerio Fiscal es que tuvo que recurrir al instrumento de reversión contemplado en el artículo 155 de la Constitución. Efectivamente, correctamente, se admite, se recurrió al mecanismo de reversión, que fue acatado de inmediato. Y sé que la palabra molesta en determinados círculos, pero no hay otra manera de definir a partir de las actas del Parlamento y de lo que todos sabemos a lo que allí acudió. Es decir, que el mecanismo constitucional de resolución de un grave conflicto constitucional funcionó perfectamente. El 155 funcionó perfectamente. Y en el caso del señor Ford, con un agravante. Fíjense ustedes, el día 27 de octubre, tras la votación del Senado y la aprobación del 155, no hubo que enviar ningún motorista con otros tiempos, con el decreto al Gobierno de la Generalitat. Es que automáticamente todo aquel esquema, toda aquella estructura de cesión del poder que se había ido elaborando en los días previos, se consumó. Pero en el caso del señor Ford es todavía más sangrante. He aportado, en prueba documental admitida por la Sala, y que la Sala sé que la tiene presente, una convocatoria del señor Ford del día 25 de octubre a todo el personal de su departamento para una alocución, que se produjo el día 26 de octubre a las 13 horas. Y en esa alocución el señor Ford se despide y les dice a todos los funcionarios de su departamento: pueden pasar dos cosas en el día de mañana. Que se convoquen elecciones por parte del señor Puigdemont en aquel momento, o que se aplique el 155. No hay ninguna otra posibilidad. Adiós, señores, me voy para mi casa. A ese día 27 de octubre, a lo que ocurrió ese 27 de octubre, se le ha prestado por la acusación, se ha prestado durante todo el juicio una atención muy relativa. Nos hemos quedado con los policías arriba y abajo y los Mossos d'Esquadra y los ciudadanos que iban pasando por aquí, pero ese hecho decisivo del 27 de octubre ha merecido poco análisis. Y es inexplicable, excelentísimos señores, porque el día 21 de octubre el fiscal general del Estado hace un comunicado en el que dice que si no se decreta la independencia el día 27, no se interpondrá una querella por rebelión ante el Tribunal Supremo. No está mal, era un hecho muy relevante. Y si nos mira algún estudiante de Derecho, le podemos decir que si alguna vez le preguntan qué es el principio de oportunidad, aquí tiene un caso práctico resuelto. De esa locución no se ha hablado absolutamente para nada. Pero lo que sí que ocurrió hasta ese 27 de octubre ha podido visualizarse en la sala. Y lo que ha podido verse a través de la declaración del señor Ford y de la documental obrante y de la declaración de algún testimonio, es que poco después de las leyes de desconexión, lo que hace el Gobierno de la Generalitat es incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas, para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa ni desde el punto de vista de su propia legalidad republicana. El Gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados, incumple la proclamación de la independencia y vota una resolución que unos particulares, unos diputados, representantes del pueblo de Cataluña, en un local ignoto, elaboraron, vota como parte declarativa de una propuesta de resolución ese texto elaborado por terceros. Nadie dice nada, nadie vota nada y todo el mundo se va a su casa. No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155. Insisto que soy consciente de que a alguien puede molestarle esta versión de los hechos, pero esto es lo que ocurrió y esto es lo que está documentado. Por tanto, ese objetivo rector
Si el tipo, aparte de requerir una violencia determinada, requiere también el objetivo de la consecución de la independencia cuando ya se ostentan los núcleos esenciales del poder, pues tengo que decir que si algún núcleo de poder se ostentaba, de lo único que podemos ser testigos en este juicio, en esta sala, es a la renuncia voluntaria a la ejecución de cualesquiera de esos mecanismos. Concluyo diciendo, pues, que el Gobierno no efectuó ninguna declaración de independencia. Digan lo que quieran ellos, esto se deduce de documental obrante, es igual, la interpretación política no es de nuestra competencia. Se nos decía también, esto mi compañero el señor Vanderinde y ha hecho alguna referencia, pasaré un poco por encima, se nos decía también que no tenía por qué ser armada ni implicar porte de armas ni hacer uso de las mismas. El señor Cadena, en un brillante discurso dogmático, se refirió a esta cuestión. Allí donde nos decía que debíamos innovar, que debíamos reelaborar el tipo y el concepto de violencia, porque por lo visto es evidente, el señor Cadena, que es un jurista de gran nivel, lo veía. Con el tipo tal como lo tenemos no vamos muy lejos, tenemos que innovarlo. Desde luego le tenemos que dar la vuelta como un calcetín. Para poder decir que no, la violencia no es la violencia armada que puedan ejercer los rebeldes, no, de la violencia que estamos hablando es de la violencia que pueden padecer los sujetos que en teoría van a rebelarse. Es decir, el Estado será víctima a efectos comunicativos de la violencia que él mismo ejercerá. Esa es la tesis, desde luego la tesis es novedosa. Y es como decir, bueno, no voy a poner el ejemplo de Espartaco porque igual puede ser malinterpretado, pero desde luego la tesis es novedosa. Decía que partía de que la rebelión tenía que ser armada y para ello recurría al criterio elemental, el que es el mismo delito en el Código Penal Militar que en el Código Civil, que en el Código Penal Civil, en los mismos términos, que se contempla efectivamente una agravación para quien esgrima, en el 473.2, para quien esgrima el arma, y que entender que en el tipo básico no se incluye el porte es absolutamente incongruente e implica forzar el término esgrimir de tal manera que esgrimir abarque también el concepto portar, lo que no sería en principio comprensible. Y también la interpretación razonable del tipo privilegiado del 482, que favorece a quien depone las armas. El mensaje que debe lanzar esta sala en su sentencia no puede ser de ninguna de las maneras, señor mío, si va usted a rebelarse, vaya armado, porque por lo menos, si va armado, podrá deponer las armas y beneficiarse de un atenuante, cosa que si va usted a cuerpo gentil no ocurrirá en ningún caso. Entiendo que eso no puede ser de ninguna de las maneras. Igualmente, la interpretación integradora del artículo 472 con el 479, cuando dice que en cuanto los rebeldes abran fuego, ya no será precisa la intimación por parte de las fuerzas leales. Es que nos pongamos como nos pongamos y por muy posmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado, no está hablando de otro. Y nadie, antes de que se produjera el malhadado contencioso catalán, se había planteado siquiera la posibilidad de la rebelión incruenta, de la rebelión sin armas. Perdón, de la rebelión incruenta, sí. El fiscal señor Cadena hizo una referencia al 23 de febrero y dijo que había sido incruento. Tiene razón el señor Cadena. Bueno, era la defensa del señor Tejero en el juicio ante el Tribunal Supremo y se le dio la respuesta que se le tenía que dar. Efectivamente, señor mío, usted era incruento, usted no mató a nadie, pero tenía usted divisiones de tanques y 200 hombres armados con ametralladoras en el Congreso de los Diputados. Su capacidad para doblegar el Estado a través de la violencia era notable, era esa la que integra el tipo de rebelión. Por eso el tipo es de resultado cortado, en fin, todas estas cosas que saben sus señorías sobradamente. No hace falta que se consume, porque evidentemente si se consuma, lo que hacen es ponerte una plaza con una estatua en Madrid y no juzgarte en el Tribunal Supremo, como las de tantos espadones que hay por aquí en las proximidades de esta plaza de la Villa de París. Nos ponemos posmodernos y vamos al alzamiento al que se viene a referir
el Ministerio Fiscal. Claro, el Ministerio Fiscal nos dice, esta es una rebelión consistente en lo siguiente. El Gobierno invita a la gente o refuerza su decisión, dos términos a los que querré referirme en algún momento, incita a la gente o refuerza su decisión a participar en determinadas manifestaciones de protesta, sería para el 20 de septiembre, o a concurrir a la votación declarada ilegal el día 1 de octubre. Y el Gobierno de la Generalitat hace esto sabiendo que el Gobierno del Estado ha enviado 6.000 unidades antidisturbios, 6.000 efectivos antidisturbios a Cataluña y que, por tanto, como estos señores a algo habrán venido, existe la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos con ellos. Y esa es la violencia constitutiva, ese es el alzamiento. El alzamiento en el que los alzados van a padecer las consecuencias de la violencia que pueda desatarse, sin perjuicio de que en un momento determinado, a lo que también me referiré, porque mi voluntad es la de no obviar cuestión alguna, puedan también ejercerla de algún tipo y ya veremos en qué medida. Bien, pues ante esa, para contestar a esa rebelión posmoderna, deberé referirme a una serie de cuestiones de hecho. Y una de ellas va a ser la conducta que tuvo la policía, Mossos d'Esquadra, durante todo este proceso, por lo que decía antes a vuestras señorías excelentísimas, porque no es lo mismo el que se rebela votando cosas en un Parlamento que el que se rebela votando cosas en un Parlamento y además tiene 17.000 hombres armados y dispuestos a actuar al servicio de la rebelión. He puesto un cierto empeño durante todo este juicio en intentar demostrar a vuestras señorías que no existía el menor concierto entre el Gobierno de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra, más allá de lo puramente operativo y de la cortesía administrativa esperable en cualquier cuerpo de la Administración del Estado. Y los he traído yo, a testigos que pueden ser, curiosamente la Fiscalía interpreta como testigos contrarios a los intereses de la defensa. Son los testigos paradigmáticos, tanto el jefe del Abrimo como el señor Trapero y los otros comisarios, son los testigos paradigmáticos de la ausencia de concierto entre el Gobierno y la policía. Evidentemente, yo no vengo aquí a defender a la policía de la Generalitat y su suerte se juzgará en otro escenario, pero creo que todos hemos podido visualizar que ese concierto no trascendía de la solicitud de efectivos y de la advertencia de esos hipotéticos temores padecidos por los comisarios por la plana mayor de la policía. Para eso voy a referirme a una serie de cuestiones fácticas relativas todas ellas a la intervención policial. El 6 y el 7 de septiembre, excelentísimos señores, se dictan esas leyes de desconexión. Y como consecuencia de las mismas, nos vamos, insisto, al señor Zoido, al señor Nieto Ballesteros, a los miembros del Gobierno, a la señora Sáez de Santamaría, en fin, esas personas que pasaron por aquí, nos vamos ya a la profunda desconfianza que se experimenta por parte de la Administración Central del Estado con respecto al Gobierno de la Generalitat y a cualquier institución que tenga algo que ver con el Gobierno de la Generalitat. Si me apuran vuestras señorías, a cualquier cosa que tenga algo que ver con el catalanismo político. Habrán observado ustedes incluso el tono de sorna que por parte de las acusaciones se ha utilizado con algunos de los testigos, poniendo de manifiesto que alguno de ellos podía ser hasta funcionario interino de la Generalitat. Contemplen ustedes que la mera condición de asalariado público puede convertirse en un minus a la hora de valorar la credibilidad de alguien en un proceso de estas características. Desconfianza. De esa desconfianza inicial nos va a acompañar hasta el día 1 de octubre. Hay una manifestación declarada hay manifestaciones, declaradas de esta desconfianza. Una es escrita, que es la instrucción 7/2017 de la Fiscalía Superior de Cataluña. Otra es oral, nos la dijo el comisario Quintela, el comisario de la Comisaría General de Información, cuando depuso aquí. Cuando yo le pregunté, oiga, el día 28 de septiembre, el famoso día 28 de septiembre, hubo una reunión de la Subcomisión de Información, se pusieron ustedes todos juntos y socializaron los informes de riesgo, de valoración que tenían con respecto a la situación.
Recuerden, vuestras señorías excelentísimas, que el señor Quintela se escapó de esta pregunta hábilmente, pese a mis intentos. Pero sí que dijo algo, sí que concluyó como respuesta, es que en aquel momento ya había una profunda desconfianza. Hay otras manifestaciones de esa desconfianza, sobre ellas volveré. El día 12 de septiembre se dicta la instrucción número 2 de la Fiscalía Superior de Cataluña, que impone a los Mossos d'Esquadra, a los cuerpos policiales, la búsqueda de efectos del referéndum para impedirlo. Como consecuencia de esta instrucción, ya hemos visto aquí todos, hasta el incidente de Badalona con el señor Cuixart y los carteles, incidente que siempre he pensado que la verdad es que hemos profundizado poco sobre él, hubiéramos debido citar también a la señora de la escalera, nos hemos quedado francamente cortos en la prueba. Lo que no puede hacerse como consecuencia de la instrucción número 2, 2017 de la Fiscalía y de las actuaciones que empiezan a continuación, es que Policía Nacional y Guardia Civil se atribuyan actuaciones efectivas de persecución de los efectos del referéndum para su evitación. No, señorías excelentísimas, esto es una falacia. En aquellos momentos, todas las actuaciones impeditivas de la celebración del referéndum funcionaban bajo la égida del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que es el que ordenaba los registros y las entradas en las naves y la aprehensión de material, y de la Guardia Civil como unidad de policía judicial adscrita al Juzgado de Instrucción número 13. El día 14 de septiembre pasan dos cosas. Se dicta la instrucción número 3, muy importante la instrucción número 3, porque pide planes de actuación a los tres cuerpos policiales. Y podrán ver vuestras señorías que el único plan de actuación con cara y ojos, erróneo o no, eficaz o no, el único plan de actuación con cara y ojos es el que elaboran Mossos d'Esquadra, en el que prevén el número de efectivos, el número de centros, la presencia que tendrán, y lo entregan inmediatamente, tal y como estaba requerido, al fiscal superior. Los planes de actuación de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía que hemos visto son 2, 3 hojas anónimas, sin fecha, con el sello de confidencial y con un nivel de concreción que contradice frontalmente el contenido de la propia instrucción 317. Recuerden ustedes al comisario Quintela, ante lo que requería la orden del señor fiscal de que definiera el espectro territorial de la intervención de sus unidades, cuando decía Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Y en cuanto a la cuantificación de efectivos, desde luego, heroico y trompetero, los que haga falta. Sí, señor, ni más ni menos. El único plan de actuación que cumplimenta lealmente lo requerido por el Ministerio Fiscal es el de Mossos d'Esquadra. Por eso, posteriormente, enseguida llegamos a ello, pudo ser objeto de crítica por parte del Ministerio Fiscal. Ese mismo día, 14 de septiembre, se celebra el Consell de Policía, que recordarán vuestras señorías que también le dedica un cierto interés y he hecho venir a los representantes de los sindicatos mayoritarios de la policía, para que nos explicaran, para que explicaran al tribunal qué ocurrió allí. Y ocurrió que los policías estaban efectivamente preocupados por determinadas declaraciones que surgían del poder político, algunas de ellas del señor Ford, declaraciones que merecerán el calificativo que merezcan las declaraciones de los políticos, pero que el señor Ford, no con el gorro de político, sino con el gorro de jefe de una administración, tuvo muy claro que debía dar una respuesta. Está documentado en la causa cómo se produce el incidente de la intervención del señor Ford en el Consejo de Policía. No era fácil, es un órgano de naturaleza sindical, no tenía mucho sentido, un sindicato pidió la inclusión en el orden del día, finalmente se hizo. Y bien, ¿qué hizo allí el señor Ford? Dejó claro a todos los asistentes del Consejo de la Policía que la policía debía cumplir las órdenes de fiscales y tribunales. Punto. Y que de las cuestiones políticas se ocupaba él y eran de su responsabilidad. Y yo le pregunté a los responsables de la policía, oiga, ¿quedaron ustedes satisfechos con estas manifestaciones del Consell? Y dijeron, sí, quedamos satisfechos y además, en eso han coincidido todos, no se produjo ninguna injerencia de naturaleza operativa u orgánica en la estructura de la policía. El día 19 de septiembre se produjeron los registros, pongo como paradigmático el de Unipost, en el que hubo intervenciones de orden público
por parte de Mossos d'Esquadra en apoyo de la Policía Judicial. Entendámonos, vuelvo a lo que decía antes, a policías judiciales de la Guardia Civil actuando bajo instrucciones del Juzgado de Instrucción número 13. Los agentes, no digo los tips, la sala los recordará, los agentes de Guardia Civil dijeron, colaboradores, cargaron, nos defendieron, se emplearon a fondo ese día, se llevaron la peor parte, los Mossos d'Esquadra. Eso declaran los señores de la Guardia Civil. Y fíjense, vuestras señorías, en qué se convierte esto en la declaración del señor Millo. Cuando yo le pregunto por la intervención de Unipost, dice, no fue suficiente, llegó tarde. El delegado del Gobierno contradice la declaración de los agentes a pie de calle que consideran que hasta ese momento, por lo menos hasta ese momento, los agentes de Mossos d'Esquadra eran compañeros que se llevaron la peor parte y que apoyaron de forma leal la intervención en protección de la Comisión Judicial, de los miembros de la Comisión Judicial. Y el día 19 ocurre esto. Claro, entonces el día 20 pasamos al 20 de septiembre, al famoso 20 de septiembre. El 20 de septiembre, recuerden vuestras señorías, que está en lo del domicilio del señor Sánchez Santín en Sabadell, donde también, nuevamente, los que intervienen son los Mossos d'Esquadra y los que reciben, hombre, reciben, uno dice que le dieron una patada en la suela del zapato, pero bueno, los que reciben son los Mossos d'Esquadra, los guardias civiles están muy contentos y, sin embargo, es el día en el que el teniente coronel Baena dice, no, es que ahí cambió todo. El 20 de septiembre cambió todo. Aquello sí que fue diferente. Observarán vuestras señorías ahora al entrar en la dinámica explicativa del 20 de septiembre, en la que procuraré extenderme poco, que aquí se produce un mecanismo perverso entre las relaciones entre los políticos, los ciudadanos y los policías, de tal manera que, si apuramos la tesis del fiscal hasta sus últimas consecuencias, la defensa es imposible. Porque cuando la policía, Mossos d'Esquadra, se porta bien, y en los términos de la acusación portarse bien es cargar, intervenir contundentemente en materia de orden público, bueno, pues porque la gente se porta mal, porque son unos rebeldes y unos sediciosos, evidentemente. Y cuando la policía se porta mal, la gente se porta bien, porque no intervienen, lo cual obviamente está mal y nuevamente es prueba de deslealtad, de rebelión y de sedición. Claro, es muy difícil atender desde la perspectiva de la defensa esta dinámica de vasos comunicantes en las cuales dejar en buen lugar el papel de la Policía de la Generalitat tiene como consecuencia inmediata y nefasta dejar en peor lugar la entidad del comportamiento de los ciudadanos que se manifestaban y viceversa. Pero bueno, esas son las cartas y con ellas habrá que jugar. Vayamos a la Consejería de Economía el día 20 de septiembre porque es un poco el paradigma de lo que pasa aquí. Yo no puedo ofender a la sala y tengo que decir lo que creo que pasó. Y yo creo que allí se produjeron delitos de desórdenes públicos. Con los vehículos que se rompieron, bueno, en los delitos contra el orden público, en el 551, la utilización de fuerza en las cosas como delito de atentado está expresamente prevista. Ahí está, no hay que negarla. Y en cuanto a que hubo algunos actos concretos, bien que minoritarios, de resistencia a la autoridad, por supuesto que yo no voy a negarlo, pues no voy a negarlo. Yo traje a un testigo, al jefe de la Brimo, para que lo ratificara, un testigo esencial para la defensa que establece la cesura definitiva con el Gobierno. Fíjense, vuestras señorías excelentísimas, en lo que nos dice este señor. Primero nos dice una cosa que tiene su interés y en la que quizá habrá que detenerse un momento. Que es que cuando se entera de lo de las armas, bueno, es que cuando se entera de lo de las armas en el coche, es que al hombre aquel, que ya vieron ustedes que es un policía de verdad, de esos que gustan a la acusación, al hombre aquel, vamos, que se le encienden absolutamente todas las alarmas. Nos dice otra cosa, que él no comunica absolutamente con nadie, y pobre del que intente comunicar con él, como se le llama al Papa de Roma. Dice que el señor Sánchez no es muy agradable en su trato y que además resulta que alardea de conocer a gente que va a llamar por teléfono al presidente o al conseller. Aquí se acaba el relato del fiscal, porque el relato sigue. Ya me puede llamar aquí, no sé si llamó o no llamó, pero a mí como si me llama el Papa de Roma. Y añade, y finalmente el señor Sánchez contribuyó de manera decisiva a normalizar la situación, a favorecer la desconvocatoria, la salida de los miembros de la Comisión Judicial, etcétera, etcétera. Es un testigo fundamental.
¿Alguno de los presentes en esta sala me puede decir que había connivencia entre este señor y el poder político? Hay una frase en uno de los escritos del Ministerio Fiscal que se refleja en el auto de procesamiento, en la que se llega a decir que el día 20 de septiembre no hubo ningún Mossu de Escuadra ante la Consejería de Economía. Hubo 155, nos lo dijo el jefe, los del Abrimo, reforzados además, por unidades Arro, nos lo comentó el comisario de la región central, el señor Sergi Pla, sobre este mismo particular, que acudieron allí ese mismo día. Y nos dijo también el inspector jefe del Abrimo, allí ni con el 7º de caballería, porque hubiera provocado una avalancha, porque había gente detrás de aquellos que se estaban comportando incorrectamente, de aquellos que se estaban comportando mal, que no tenían idea de lo que estaba pasando, porque se les hubiera arrollado, porque era como ir a un concierto de rock y de ir de un extremo al otro, pretender llegar al escenario por la fuerza. El uso de la fuerza por parte de la policía en esa concentración ha sido objeto, el no uso de la fuerza por parte de los Mossos d'Esquadra ha sido objeto de severa crítica en todos los escritos y resoluciones que se han ido emitiendo durante la fase de instrucción. Y yo me pregunto y traslado al tribunal, y creo que es una cuestión jurídica relevante para ahora y para el futuro, ¿qué tendría que haber hecho la policía? ¿Disparar a matar? ¿Había que forzar la intervención de orden público ante una concentración de 40.000 personas de cualquier manera para conseguir que en una concentración que en su inmensa mayoría, en lo que tiene de carácter masivo, era pacífica? Y digo masivo y digo masa, porque una cosa es la masa, otra es el tumulto y otra cosa es la chusma, la racaille, de la que hablan ahora en Francia con los chalecos amarillos. No. La masa, nos lo dice el propio jefe de la unidad de orden público, no tenía ni idea de aquellos que estaban por allí hostigando, en buena parte, a los Mossos d'Esquadra, que recibieron la respuesta que merecían, una intervención contundente por parte de la policía. Policía que recibió la caída de alguna lata de cerveza, vista la tipología de los sujetos que las lanzaron, sin duda vacía, y de alguna botella de agua que, vista la misma tipología, sin duda estaría llena. Pero era, desde luego, perfectamente descriptivo de lo que allí ocurrió. El teniente de orden público de la Guardia Civil nos lo dijo aquí a preguntas mías también. Oiga, a mí cuando me enseñaron la foto, yo ya vi que allí no se podía hacer nada. Y yo le dije, hombre, una intervención de orden público. Y respondió el probo funcionario, una intervención de orden público con 10.000 personas, de ninguna manera. Con 10.000, había 40.000. La descartaba completamente con 10.000 personas. Entonces aquí, excelentísimos señores, habremos de intentar, o yo intentaré que vuestras señorías concluyan, llegando a la siguiente conclusión, valga la redundancia, perdónenme. Quizá alguien se equivocó a primera hora de la mañana al no establecer un dispositivo de protección en el acceso y en los vehículos. Quizá alguien se equivocó. Quizá se equivocó la intendente, la señora Laplana, y tendría en aquel momento que haberse montado un dispositivo. Quizá hizo una valoración errónea en aquel momento la señora Laplana, pero eso no es ningún delito y eso no fundamenta una rebelión ni una sedición. Quizá los guardias civiles debieron haber comunicado que iban a llevar a cabo esa intervención. Aquí tenemos respuestas para todos los gustos. Vuestras señorías dirán cuál le convence más, la de los agentes, tenientes de los GRS y otros funcionarios que han dicho, por supuesto, que hay que avisar a Mossos d'Esquadra, hay que avisar a Sala Central, siempre que se hace una intervención de orden público hay que avisar a Sala Central. El señor Baena, que dijo que sí, que avisaron a las 7:50, y cuando digo, hombre, ¿a las 7:50? ¿Por qué a las 7:50? Bueno, no, a la hora que conste. Bueno, es que constan a las 9:30. Bueno, pues la que conste. Si consta a las 9:30, a las 9:30. Bueno, de las 7:50 a las 9:30, en esta secuencia de hechos de la que estamos hablando, hay una diferencia abismal y trascendental, muy importante. ¿Por qué no avisaron? Bueno, el señor Gonzalo, no, es que como eran secretas no se avisaba. Los Mossos d'Esquadra, no, se avisan siempre, aunque sean secretas, aunque solamente sea para tener disponibilidad de efectivo. Estamos hablando de un día en que se iban a practicar 40 entradas y registros. Había el precedente de que el día anterior habría habido algún altercado en alguna de estas diligencias judiciales y, efectivamente, la comunicación parecía que hubiera sido la mejor de las soluciones.
Con respecto a la actitud de los concentrados, ya me he referido a ellos, eran numerosísimos. Las fotografías impresionan, ocasionaron un sinfín de molestias. Discúlpenme vuestras señorías excelentísimas que descienda al plano de lo personal. Yo vivo por allí cerca, es horroroso, por allí se manifiesta todo el mundo. Desde luego yo prefería que las prohibieran y que pusieran un manifestódromo. Pero bueno, como decía François Furet en un libro magnífico cuyo título no recuerdo ahora, en ocasiones la contemplación del ejercicio de la libertad ajena puede producir una cierta desazón, pero la libertad es la libertad y si queremos vivir en un país libre, pues tendremos que asumir las molestias y costes inherentes a las elecciones de los otros, ¿no? El pasado es una ilusión era el libro, el título del libro. Discúlpeme, vuestra señoría. Yo intento objetivar la violencia que produjeron. No se detuvo a nadie. Nadie acabó lesionado y el Ayuntamiento de Barcelona nos ha certificado que hubo desperfectos en una valla por valor de 800 euros, creo recordar. Para una concentración de 40.000 personas, pues no está mal. Y, excelentísimos señores, al que se comportó mal, la Brimo de los Mossos d'Esquadra le dio lo suyo. Avanzo rápidamente en esta secuencia. El 21 de septiembre se producen reuniones de coordinación de los tres cuerpos, se activa el dispositivo Ágora. Los representantes sindicales nos dicen que el cuerpo se tensiona al máximo. Están todos, hay un comunicado de uno de los sindicatos que se aportó aquí en prueba anticipada diciendo el dispositivo Ágora, historia de un despropósito. Y se van vuestras señorías a la historia del despropósito, es una historia salarial, de horas extraordinarias, de cansancio, de acumulación de turnos, desde los incidentes terroristas del pasado mes de agosto. Entonces ocurre el día 21. Y el día 21 se reúnen en Fiscalía los tres cuerpos policiales, comparecen allí y aparece el señor Pérez de los Cobos. El señor Pérez de los Cobos no será nombrado hasta el día siguiente, hasta el día 22, a partir de la instrucción número 4, nombrado como coordinador. Tengo que hablar un momento del señor Pérez de los Cobos, que realiza aquí un extrañísimo papel. Observen, vuestras señorías excelentísimas, que un funcionario que, según el decreto de estructura orgánica del Ministerio del Interior, tiene una categoría de subdirector general y que es un cargo de confianza del secretario de Estado, forma parte de la estructura de la Secretaría de Estado, parece ejercer menos competencias que el ujier del Ministerio. O sea, si se le pregunta al señor Pérez de los Cobos qué hacía, llegamos a la conclusión de que convocaba y desconvocaba reuniones. Y llegamos a la conclusión de que organizó una cosa que se llamaban las cédulas de seguimiento del día 1 de octubre de todos los tres cuerpos policiales, de las que no hemos vuelto a tener noticia ninguno, ni documental, ni a lo largo del juicio, de las de Tarragona, Lérida y Gerona. Sabemos lo que ocurrió en Barcelona, en el Centro de Coordinación de Barcelona, que él desconvocó todas las reuniones. Sabemos que convocaba reuniones y sabemos que, siendo ley de procedimiento administrativo, que era el funcionario convocante en cuyas dependencias se celebraba la reunión, debía haber levantado acta respecto de lo que en ella se trataba, sabemos que no lo hizo. Sabemos que presentó, está en la documental, un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para dar cuenta de lo que había ocurrido y que ese informe llegó a la Audiencia Nacional y que en abril del año 2018, consta también en la documental reseñada por esta parte, tampoco convenció a la instructora de la Audiencia Nacional, que le pidió un informe complementario para que explicara qué era lo que había hecho y cuál era su papel. Y ante las dificultades para definir lo que era su papel, y verán ustedes el informe que no tiene desperdicio, excelentísimos señores, el señor Pérez de los Cobos se nos tiene que ir al diccionario a buscar qué es lo que quiere decir coordinar, para llegar a la conclusión de que coordinación no implica mando. Tiene un extraño papel el señor Pérez de los Cobos, que yo intentaré objetivar. Yo sé, excelentísimos señores, y vuestras señorías también lo saben, y por eso pedí careo. Este letrado ya sabe que el careo es la diligencia de prueba más desacreditada de la historia procesal española y no hay que hacer cuestión de esa denegación. Y ahí está. Pero la contradicción entre el señor Pérez de los Cobos y el señor López era tan majestática que en declaración del señor Pérez de los Cobos, aquí en esta propia sala, preguntas mías, yo ya lo quise poner aquello subrayado, con negrita y lo que ustedes quieran. Bueno, pero, oiga, entonces que el señor López miente. Y dice, sí, el señor López miente, miente en torno a una cuestión fundamental. Bueno, pues o miente, desde luego, o miente el señor López o miente el señor Pérez de los Cobos. Lo que convendrán vuestras señorías conmigo, espero, es que mienta quien mienta, el conseller está en las mismas.
porque desde luego mal está si miente el coordinador del ministerio, pero peor está si miente el comisario de su propio cuerpo policial, que está a cargo precisamente de transmitirle cómo van las sesiones de coordinación para ver qué pasa. Un paréntesis. Evidentemente que al conseller 15 correos electrónicos se le daba cuenta de parte del contenido de las instrucciones, del contenido de algunas de las instrucciones de Fiscalía y de algunas de las resoluciones, porque esas instrucciones de Fiscalía y esas resoluciones, nos lo dijo el señor Batlle, el anterior director general de la Policía, tenían una inmediata traducción en la estructura orgánica del departamento. Es decir, no es que el fiscal no le dice al señor Trapero, oiga, póngame 1000 hombres más, y aquí se acaba la historia, el señor Trapero tira millas, ¿no? Excelentísimos señores, tiene que pasar por la estructura del departamento, hay partidas presupuestarias que deben activarse y el conseller debe estar al caso de lo que ocurre. Bueno, estábamos con el señor Pérez de los Cobos, ya volveré con el señor Pérez de los Cobos, pero verán vuestras señorías que hay 2 o 3 cosas destacables. Mienta quien mienta, es igual, a la defensa le es igual quien miente. El día 25 de septiembre se dictó la instrucción número 5, una instrucción importante, porque impone a los Mossos de Escuadra la visita de todos los centros y se redactan miles de actas. Y aquí 2 personas, bueno, una institución y una persona descalifican esa actividad de los Mossos de Escuadra. El señor Pérez de los Cobos, ¿qué nos dice? Fue peor, puso a la gente de los colegios sobre aviso. Vaya lástima, porque está redactada por el fiscal superior de Cataluña y por el teniente fiscal, y dice que hagan exactamente esto. Y esa tesis, la tesis del señor Pérez de los Cobos, es asumida exactamente y en sus mismos términos por el Ministerio Fiscal. Es que fueron y levantaron actas, unos papelitos, no sé qué tendrían que haber hecho, quemar los locales, poner cadenas, no lo sé, porque lo que decía la instrucción del señor fiscal es que se fuera, se advirtiera y se documentara el trámite. Y como consecuencia del estricto cumplimiento de la instrucción 5, se iniciaron infinidad de previas, expedientes y diligencias, porque desde luego no es solo el delito flagrante el que se persigue en nuestro ordenamiento, sino cualquier transgresión antijurídica en cualquier momento o cuando sea menos dañino emprender su persecución. Si aquella actuación de los Mossos de Escuadra estaba mal, observen vuestras señorías, nadie dijo nada. Ni el Ministerio Fiscal, ni el señor de los Cobos, ni nadie en absoluto. Es lo mismo que ocurrió cuando en la reunión de coordinación del 21 de septiembre sabemos que el fiscal superior le dijo al mayor Trapero que le parecía que el dispositivo, que el plan operativo policial que se había preparado no era suficiente. Y el señor Trapero nos respondió y nos dijo, sí, eso se dijo por parte del fiscal superior y por eso se incrementaron los efectivos. De los 5.580 a los que hacía referencia al plan operativo de 19 de septiembre, se pasó a los 7.800 que finalmente actuaron el día 1 de octubre con mayor o menor fortuna, pero con conocimiento de todas las autoridades implicadas en la cuestión. Reparen vuestras señorías en el hecho no menor de que la única traza probatoria que tenemos de que efectivamente el señor fiscal se quejó y que eso implicó una modificación del plan operativo, es una manifestación del señor Trapero, porque como suele ocurrir en este caso, curiosamente, en todas esas trascendentales reuniones en las que se afectan o se pueden afectar tan gravemente los derechos de tanta gente y se está en situaciones tan graves, el medio de comunicación es verbal, nada se documenta y nada aparece más allá de las instrucciones del Ministerio Fiscal. Permítanme que siga y acabe con esta parte un tanto tediosa de mi exposición. El día 26 de septiembre se dicta una instrucción trascendental, la 6, la del precinto de los colegios, la de poner cadenas, la de hacer un perímetro de seguridad, aquella de la que tenemos un informe de la Comisaría General de Información que dice que hacían falta 40.000 Mossos de Escuadra. El señor Nieto, a preguntas de esta defensa, reconoció que en sendas entrevistas prestadas con el diario Vox Populi y con el periódico de Cataluña, en una ocasión había hablado de 60.000 y en otra ocasión de 90.000, pero en lo que coincidían todos es que el contenido de la instrucción 617 de la Fiscalía era un objetivo policialmente inasumible. A pesar de ello, el comisario de la región central, el señor Pla, vino aquí y dijo que se empezó a ejecutar y empezó a buscar cadenas para efectuar los precintos. Esta instrucción yo la encuentro trascendental y recordarán vuestras señorías que se la exhibía a alguien
porque me ponía de manifiesto y quería que se visualizara que el señor fiscal sí que sabía cómo se tenía que impedir el referéndum. Aquello era eficaz. Lo que ocurre es que no se podía. El propio señor Zoido nos dijo que desplazara más efectivos, el señor Nieto Ballesteros, que desplazar más efectivos del resto del Estado a Cataluña era un absurdo, era imposible. Los efectivos de Cataluña estaban tensionados hasta lo ridículo. Vuestras señorías vieron al Mosso d'Esquadra del Ayuntamiento de Dosrius, de la unidad de homicidios, sin uniforme, aquel al que los guardias civiles, cuando se aproximó, le hicieron así con la mano para que no se acercara. Los efectivos estaban tensionados absolutamente al máximo. No se podía cumplir la instrucción número 6. ¿De dónde vino? Por eso el mayor Trapero, nos lo explicó, hizo un escrito a Fiscalía. Un escrito absolutamente plausible, porque si se fijan ustedes, el escrito a Fiscalía del señor Trapero, que pide clarificación sobre la actuación en centros públicos y privados, en fin, cómo se debe de proceder, a esa solicitud del señor Trapero hay una respuesta, que es el auto del día 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia, que asume las competencias. Y, por último, acabo con las instrucciones de Fiscalía aquí. El 27 de septiembre, antes del auto, se dicta una nueva instrucción de Fiscalía, la 7, y es a la que me he referido antes como la prueba documentada de la desconfianza. Porque en esta instrucción lo que se hace es dar conocimiento a Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía del contenido de lo que se había ordenado en la instrucción 6 a los Mossos d'Esquadra para que lo supieran y si les dice que pongan, que movilicen sus propias unidades. Es decir, en aquel momento ya se documenta, hay una traza absolutamente manifiesta de esa desconfianza. Siguieron vigentes las instrucciones. Bueno, luego, evidentemente, se dicta el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que me tengo que referir también al señor fiscal que se refiere con una cierta renuencia condescendiente a la fundamentación jurídica de este auto, porque está en el fundamento segundo, en el párrafo segundo, como si esa ubicación fuera absolutamente definitoria de su carácter irrelevante e intrascendente. Vamos, me tengo que preguntar si realmente vamos a hacer cuestión a la hora de decidir qué es aquello que debían saber o no saber las fuerzas del orden público, de si el hecho de leer la fundamentación jurídica del auto del 27 de septiembre era un minus, era algo que perjudicaba la coherencia de la acción policial. He localizado alguna jurisprudencia de esta sala. Es de la sala de lo contencioso, ciertamente, pero sí que he visto, por ejemplo, en la sentencia de 6 de junio de 2007 de la Sala Tercera, la obligación, por mor de no violentar el artículo 24.1 de la Constitución, de integrar el fallo de las resoluciones judiciales con su fundamentación jurídica, porque puede haber en la fundamentación jurídica elementos que sirvan de guía para, precisamente, la correcta ejecución del fallo. Bueno, esa es la cuestión que se plantea. Bien, se dicta el auto de la magistrada con este comentario, con esta fundamentación jurídica en el fundamento segundo, y nos surge aquí la cuestión de si siguen vigentes las instrucciones de Fiscalía. El señor presidente dijo durante una de las sesiones de este juicio que esta era una cuestión dogmática compleja, y ciertamente lo es, y su aspecto dogmático queda exclusivamente en manos del tribunal. Aquí no tengo nada que decir. De lo que sí que tengo que decir es de la percepción subjetiva que tuvieron una serie de sujetos trascendentales sobre la vigencia o no vigencia de las instrucciones de Fiscalía. Observen, vuestras señorías, que ninguno de los comisarios consideró que las instrucciones seguían vigentes, que el famoso informe de 28 de septiembre de la Comisaría General de Información, que tanto gusta a la acusación, lo primero que dice, antes de decir aquello a lo que me referiré después, lo primero que dice es que el auto de la magistrada cambia completamente el estado de cosas porque deja sin efecto, porque varía la situación con respecto a la concurrencia de las instrucciones de Fiscalía. Porque he reseñado la documental en mi escrito y a ella no me voy a referir con detalle, porque inmediatamente el fiscal, el día 27 de septiembre, dicta la instrucción 8/2017 y presenta un escrito en el Tribunal Superior de Justicia en el que dice, oiga, es importante que me convalide la instrucción número 8. Es decir, el fiscal considera
que requiere de una convalidación específica de la instrucción número 8, aquella en la que se decía que el material incautado debía remitirse a dependencias, a locales municipales. Porque el señor Nieto Ballesteros no tenía claro si seguían vigentes o no vigentes. Cuando declaró el señor Nieto Ballesteros todavía les enseñábamos, y a este le enseñamos la resolución judicial, él decía, no, siguen vigentes. Digo, hombre, mire usted, inmediatamente, hombre ágil, inmediatamente nos dijo, pues nada, pues tiene usted razón, pues si dice lo que dice, pues no están vigentes. Bueno, la sala ya dirá si estaban vigentes o no estaban vigentes, pero desde luego sujetos muy importantes que estaban en el perímetro de la acción consideraban que no seguían vigentes. El día 28 de septiembre se produjo, bueno, el 26 de septiembre también se había producido una de comisarios, pero para abreviar me voy a limitar a la reunión del día 28 de septiembre. El día 28 de septiembre los comisarios, que no habían tenido bastante con la reunión del día 26, le piden al señor Forn una reunión con el presidente y el vicepresidente, porque es evidente que no tenían bastante con el señor Forn. Esto es evidente que el nivel de discusión que los comisarios querían llevar a cabo requería que se subiera un nivel, como mínimo, en el debate. Y se convoca esta reunión y se nos dicen muchas cosas. Se nos dice que los comisarios transmitieron su malestar por la situación y que ese malestar se centraba en una serie de elementos importantes. Y miren, vuestras señorías, les creo. Les molestaban las declaraciones de los políticos, es cierto, les molestaban, porque algunas declaraciones de políticos podían proyectar una sombra de dudas sobre cuál iba a ser su efectiva intervención ese día. Les preocupaba la situación porque habían estado apercibidos por el Tribunal Constitucional, muchos de ellos, porque no querían incurrir en delito de desobediencia. También me lo creo. Y luego llegamos a la cuestión nuclear de la reunión del día 28 de septiembre con los comisarios. Es decir, la advertencia, el nivel de advertencia sobre el uso de la fuerza, sobre la entidad de la violencia que ese día se podía producir. Voy acabando, señor presidente. Cinco minutinos. La entidad de la violencia. Y en ese punto, fíjense, vuestras señorías, que tenemos una serie de elementos que confluyen aquí y que dan vueltas sobre la cuestión. Tenemos el informe de la Comisaría General de Información del día 28 de septiembre, que dice lo que dice, es que no voy a leer, es aquel que se tradujo mal, además. Y eso de la traducción a vuestras señorías les podrá haber parecido un poco chusco, pero es que aquel se ha de celebrar, en un escrito del fiscal se convirtió en se debe de celebrar y en una resolución judicial también. De ahí el empeño en traer a la profesora de gramática, para mí, sin duda, el testigo más útil de todo este juicio. ¿Qué se dijo con respecto a la violencia? Lo que dijo allí de los grupúsculos ya lo ha dicho mi compañero, el señor Van der Einde. Pero fíjense ustedes en una cosa ciertamente notable. A todos los comisarios yo les pregunté, oiga, ¿la información que ustedes dieron el día 28 de septiembre es la misma que dieron el día 13 de octubre en la reunión de la jefatura en la central de Egara de los Mossos d'Esquadra? Y todos me dijeron, sí, era exactamente la misma. Pues vamos mal, porque según la tesis de la Fiscalía, la información del 28 de septiembre es diametralmente opuesta a la información del 13 de octubre. Es decir, si el 28 de septiembre se informa de que estaban muy preocupados por la posibilidad de graves altercados, el 13 de octubre se habla única y exclusivamente de que había coincidencia entre los tres cuerpos policiales de la posible resistencia pacífica en unas salidas a la calle masivas de los ciudadanos. Me queda muy poco tiempo. El 1 de octubre, señorías, y lo único que yo quiero decir del 1 de octubre es que se suspendieron las reuniones de coordinación y que con anterioridad al 1 de octubre, los días 28, 29 y 30 de septiembre, hay dos hitos fundamentales para mí. El primero de ellos es que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil nos han puesto de manifiesto que no tenían la menor idea de que se tuvieran que coordinar con los Mossos d'Esquadra. El dispositivo de coordinación era un fraude. Nadie desde el Ministerio quería coordinarse con la Policía Autonómica. Vinieron a hacer una intervención unilateral. Es evidente, los agentes no sabían nada, ni de la coordinación,
ni del contenido de la instrucción 4 del secretario de Estado, que es el último documento escrito de este procedimiento, que es un documento del día 29 de septiembre. No hay ningún papel posterior a esta fecha, hasta el momento de la celebración del referéndum. Vaya. ¿Eh? Perdón, se me ha ido el santo al cielo ahora. Lo del secretario de Estado, que fíjense vuestras señorías, ese documento va más allá que el auto del 27 de septiembre. Es mucho más contundente. Tiene que primar la seguridad de los ciudadanos por encima de la eficacia. Dice más de lo que decía el auto del 27 de septiembre. Y eso lo pregunté al secretario de Estado. Bueno, y esto, resulta que era una cláusula de estilo. Era como el fundamento jurídico segundo del auto de 27 de septiembre. Tampoco tenía nada que ver. Como todos esos agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que fueron pasando por aquí y no sabían nada del contenido de las instrucciones de la Secretaría de Estado. No, señorías, nadie quería coordinarse con los Mossos de Escuadra. Si alguien quedó aquí a los pies de los caballos el día 1 de octubre, y yo no los defiendo, igual lo hicieron mal, igual el dispositivo era inidóneo, era el dispositivo que ellos quisieron hacer. De eso no ha quedado la menor duda, que no tuvo ninguna interferencia por parte del poder político. Hicieron el que quisieron. ¿Estaba mal aquel dispositivo? Pues estaría mal, yo qué sé cómo estaba aquel dispositivo. ¿Se podía hacer otro? Me extraña mucho porque, y aquí con esto terminaré esta cuestión, excelentísimos señores, ningún cuerpo policial cumplió la orden judicial. Ningún cuerpo policial cumplió la orden judicial. Desde el punto de vista policial, el cumplimiento del mandato es un fracaso. La Guardia Civil no consiguió que ninguno de los centros en los que intervino permaneciera cerrado. Lo mismo ocurrió con el Cuerpo Nacional de Policía, con intervenciones de contundencia que estos sufridos funcionarios, con unas instrucciones correctas o con la transmisión apropiada de las instrucciones por parte del secretario de Estado, se hubieran evitado con gran beneficio para su bien merecida reputación. A todo esto añado ya de malversación, señorías, no voy a decir nada, seguro que mis compañeros lo tocan, solamente diré que, bueno, que el señor Ford es el único que tiene en 28 de febrero de 2018 un acuerdo del Consejo de Ministros validando todos los gastos de su consejería. O sea que malversación propia no tiene. Y si él puede ser coautor adhesivo, en fin, lo veo muy complicado. Los hechos, yo he dicho que quería reconocerlos en toda su amplitud. Los hechos me imponen el comentario, quizá preciso, de si el día 20 de septiembre y el día 1 de octubre concurrieron los delitos contra el orden público de los artículos 557 o 559 del Código Penal. Es decir, si por parte de los miembros del Gobierno se incitó a la comisión de un delito contra el orden público, una tentativa de complicidad por cooperación psicológica o 559 si a través de medios de comunicación, Twitter, se reforzó la resolución delictiva de algunos de los allí congregados. Presenta muchísimos obstáculos que no voy a tocar. Apunto solo uno. Para decir eso habría que decir que las llamadas a la paz en realidad eran soterradas incitaciones a la violencia y que la mera presencia de los allí presentes excitaba la comisión de hechos delictivos. Y, señorías, en todo esto el señor Ford no tuvo ninguna intervención ni la menor injerencia. Cumpliría muy mal mi función y el encargo que tengo encomendado si no terminara estas palabras haciendo lo siguiente, dando las gracias al Tribunal por su amable atención, a todo el personal del Tribunal Supremo por su soporte, a Paco, que ha quedado demostrado que solamente él es necesario y todos los demás somos contingentes. A Piedad, por supuesto, y a los policías que han cuidado por el orden y la seguridad durante todas estas sesiones. Desde luego, quien critique a nuestra policía no conoce a estos policías. Vuestras señorías, lo lamento mucho, pero por cuestión generacional deben conocer una película que se llamaba Amanece que no es poco, filmada en 3 hermosos pueblos de la provincia de Albacete, en la que había un guardia civil, el catalán Sazatornil, que decía que el mayor problema de orden público que se podía producir en aquel pueblo era criticar a William Faulkner, porque allí eran todos fanáticos de Luz de Agosto. Pues eso espero que reconstruyamos, una España en la que solamente nos discutamos por William Faulkner. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Vamos a hacer una interrupción y seguiremos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.